pero leyendo este capítulo, pues sí me doy cuenta de que el espíritu es una parte esencial. ¿Esencial en qué sentido? En que no importa si yo hago muchas obras, yo puedo hacer muchas obras por decirlo así, pero si yo sigo viviendo de mis deseos de la carne y me sigo haciendo el loco, en el sentido de que, bueno, yo sigo a Dios, pero la carne es la carne y yo soy de carne, entonces sigo los deseos de mi carne, pues no funciona así, no funciona así realmente. Realmente en algún momento le toca a uno tomar una decisión y empezar a renunciar, porque yo creo que tomar una renuncia es muy fácil, pero empezar a hacerla efectiva es lo difícil. Le toca a uno empezar a renunciar a cada cosa que lo ata a uno, digamos, a alejarse de Dios. Digamos, en el caso mío, antes de yo casarme, creo que tomé decisiones muy fuertes, muy fuertes que nunca había tomado en cuestiones de la carne, diría yo. Sin embargo, las tomé cuando ya pensamiento mío había cambiado en cuanto a ese tipo de conductas. Y creo que fue un acierto. Creo que fue un acierto haber tomado esas decisiones y que el pensamiento mío ya hubiera cambiado. Porque si yo hubiera tomado la decisión de cambiar esa conducta sin que mi pensamiento hubiera cambiado, creo que mi vida ahorita sería un infierno. Creo que sería muy duro. Inclusive por lo que pues realmente me casé un poco rápido. Estoy muy contento, pero obviamente el tiempo sí fue muy rápido. Entonces creo que bueno, que gracias a Dios cambió la manera de pensar y no solamente fue una decisión que se tomó. Le pregunto Eh, algo a Juan, sí. antes de que continuemos ahí. Cuando usted habla del espíritu, ¿a qué espíritu cree que hace referencia la Biblia? Cuando hace la diferencia entre la carne y Cuando, el sea, espíritu, ¿a qué espíritu hace referencia? eh, Cuando yo le hace referencia al Espíritu, yo pienso que está hablando del Espíritu Santo, y cuando hablo digamos, del Espíritu Santo, estoy hablando de la parte en que Dios obra en la vida de uno, en el pensamiento de uno, en la forma de pensar. Eso me refiero al Espíritu, a ¿Me que escucha ahí? ¿Me escuchan ahí? según... ¿Sí me escuchan? No sé si yo estoy lento, o ustedes, o quién soy. Pues es Cierto, usted. como que se Yo. paró. Yo aquí lo estoy escuchando perfecto. No, yo no le escuché nada de lo que dijo. Yo tampoco. Los vi a todos pausados, entonces yo creo que era yo. Ah, Entonces Juan se me Sí. puede colaborar otra será vez. porque yo tengo 5G. Sí, Ah, oh. Juan, Ah, qué muchacho tan bendecido. bueno, Hasta Jaime se pierde los entonces, chistes por... Cuando acabe la cuarentena vamos a hacer el grupo a su casa. Pero no es por la empanada, ¿no? No, por la empanada no. Es por los 5, por los 5G. cuéntenos, Juan, otra vez que hermano lo eh, escuchamos. Sí, bueno, disculpe que no le entonces escuchamos nada. volviendo, no, tranquilos, volviendo a retomar, digamos, está el espíritu, está la carne. Si yo sigo el espíritu, mis pensamientos van a ser en cuanto al espíritu se refiere, y seguramente van a ser muy diferentes los deseos que nacen de mí a que si yo sigo los deseos de la carne. Bueno, Yo creo que pero todos acá hemos experimentado, obviamente, concretamente, Juan, ¿a sí, qué espíritu cree que hace referencia la Biblia? al Espíritu Santo. Al Espíritu O sea, Santo. al Espíritu Santo, o la forma de pensar que Dios mete en uno. No, gracias. ¿Y está seguro o cree o le parece? No, así lo entiendo yo. Bueno,
Así lo entiendo. Yo diría que estoy seguro desde ese punto de vista, desde lo que entendí. De eso digamos que hay forma de evidenciarlo, de acuerdo a lo que les comenté la vez pasada, como la Biblia hacía diferencia cuando hablaba de nuestro espíritu a cuando habla del Espíritu de Dios, ¿sí? Sí, Cuando habla del Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, lo escribe en mayúscula, ¿cierto? En ese pasaje está hablando sí. del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu da vida, Que da de vida vida, los ha libertado del poder del perdón, pecado el que Espíritu que da llevaban. vida los ha libertado del poder del pecado, exactamente, ¿sí? Ahí está hablando del Espíritu de Dios, ¿sí? Sí. Le agradezco a Nel si puede silenciar su micrófono, por favor, Nel, dele clic ahí al Sí, micrófono. Sí, 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 ya lo hago, muchachos, ya, qué pena. es importante que diferenciemos de cuál espíritu o a cuál espíritu se está refiriendo la Biblia, porque sabe uno realmente a quién hay que atender, ¿sí? Y, por ejemplo, hay un pasaje esto es Mateo 26, versículo 41, donde el Señor dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando habla del espíritu de nosotros, ¿sí? Está escrito con E minúscula. Dispuesto, pero la carne es débil. Es importante entender a quién hace referencia en cada situación para entender de quién me está hablando. Y es fundamental entenderlo porque el Espíritu Santo es Dios mismo, y el Espíritu mío, pues es el Espíritu mío, ¿cierto? Cuando Dios me dice, no iban para la carne, sino para el Espíritu, yo puedo entenderlo como si fuera mi espíritu, entonces lo que tenga yo por dentro, lo que me nazca, ¿cierto? No es así, es realmente el Espíritu de Dios. Me gustó Listo. mucho esa aclaración. Me gustó Ok. mucho la aclaración, Jaime, porque, digamos, también estoy pensando en eso, que si la forma de pensar mía simplemente había mejorado y pues realmente creo que no, porque si mi forma de pensar hubiera mejorado, simplemente hubiera seguido pensando lo mismo de antes. Uh-huh. Entonces creo que uno por medio de la oración y leer la Biblia, algo va haciendo Dios en uno, por lo menos algo va depositando que va cambiando la conducta. El hecho es de que, como usted dice, uno no va a dejar de sentir Uh-huh. o de ser carne, pero sí va a ser consciente de saber que está mal hecho, que antes simplemente uno pensaba, no, eso no está mal hecho, porque según yo puedo pensar, o según yo puedo Hola, Rosa. razonar o puedo justificar, no está mal hecho. Ok, ahí les quiero hacer un apunte antes de que Sí. continuemos. Dice el versículo, lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, dice, por tanto, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Ahí entonces es importante hacer referencia cuáles son las obras del Espíritu y cuáles son las obras de la carne, ¿sí? Porque la Biblia nos hace referencia explícita de cuáles son las obras de la carne y cuáles son las del Espíritu. Y eso lo encontramos en Gálatas, en el libro de Gálatas. En realidad es una carta que envía también Pablo más adelante a la iglesia de Galacia, por eso se llama la carta a los Gálatas. En el capítulo 5, del 16 al 23, dice así, se titula realmente Las obras de la carne y el fruto del Espíritu de Dios. Dice, digo pues, habla Pablo, vivan según el Espíritu Santo, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el del Espíritu se opone al de la carne. Eso nos lo comentaba ayer Rubén acerca de la historia del indio Cherokee. El indio Cherokee comentaba una historia de que en el interior nuestro dos fuerzas contendían diariamente, ¿cierto? Y que uno era como el lobo del mal, de la maldad, y el otro el lobo de las cosas buenas, ¿cierto? Y que era una batalla constante. Todos los días nos levantamos a vivir esa batalla constante. Hago lo bueno, hago lo malo, la tentación está ahí, y las cosas buenas también están ahí, pero entonces él en su reflexión decía, bueno, ¿y quién va a ganar la batalla? Y él decía, a quien tú alimentes, ¿sí? Es decir, Pablo nos estaba comentando de que nosotros ya habíamos muerto al pecado, entonces ya no estábamos bajo la condenación de la ley.
Primero, eso nos daba libertad, ya no estamos condenados. Lo segundo es que ahora el conocer de Dios debe empezar a generar en nosotros una transformación, un cambio, y nosotros debemos ser diligentes en buscar ese cambio, no con nuestro cambio de actitud por nuestras fuerzas, sino por medio de la constancia en la búsqueda de Dios. Y Pablo nos está diciendo, vea, va a ser evidencia de que usted busca de Dios cuando usted manifieste en su vida las obras del Espíritu, y va a ser evidencia de lo contrario cuando usted manifieste las obras de la carne. Entonces en Gálatas nos dice, porque el deseo de la carne se opone al del Espíritu, y el del Espíritu se opone al de la carne. Está hablando del Espíritu Santo. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. El Espíritu se opone a nuestros deseos de la carne para que nosotros no hagamos lo que queremos hacer. Es decir, nos está diciendo el Espíritu Santo, cuando ya habita en nosotros, nos ayuda a controlarnos. Miguel, gordito, ya estoy en reunión, mi rey. ¿Dónde está? ¿Dónde está Samu? Vaya, llámelo. Dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, versículo 18, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, esa va a ser evidencia. No, mi gordo, no sé dónde está el control, le cayó una uva. Esas van a ser las evidencias de que todavía el Espíritu Santo no habita en nosotros. Porque cuando el Espíritu habita en una persona, toma control de la persona, ¿sí? Y le permite ahora realizar las buenas obras. Pablo decía, nadie podrá jactarse delante de Dios, ¿cierto? Por sus obras, ¿sí? Porque las obras en las que ahora andamos son obras preparadas por Dios desde la eternidad para que nosotros anduviéramos en ellas. Es decir, no nos estamos inventando nada nuevo. Cuando usted está dando una libra de arroz, está dándole un diezmo, está dando una ofrenda a alguien, está ayudando, de cualquier forma que usted le ayude, usted no está diciendo, uy, yo soy buena persona, ni lo podría decir delante de Dios, ¿sí? La palabra dice que las buenas obras Dios las preparó para que sus hijos anduviésemos en ellas desde la eternidad, ¿sí? Desde allá las preparó. Ahora, también nos dicen Gálatas cuáles son las obras del Espíritu, para que nosotros evidenciemos cuando realmente el Espíritu empieza a habitar en nosotros. Dice, pero el fruto del Espíritu, dice, bueno, antes de continuar con las obras del Espíritu, dice, las obras semejantes a estas que acabamos de listar, dice, acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, mire que esta es una carta de Pablo mucho después de la carta de los Romanos, ¿sí? Es decir, ya está hablando cosas concretas para gente que ya está entendiendo el mensaje. Dice, acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Es decir, hay una condición respecto a las personas que practican ese tipo de cosas, y es que son personas que aún no son salvas porque el Espíritu aún no habita en ellos. Dos condiciones para ser salvos. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: si no nacieres del agua y del Espíritu. Es decir, el bautismo en agua es una manifestación de una decisión personal de que yo quiero demostrar de que ya decidí recibir al Señor en mi vida como mi Señor y Salvador. Y el bautismo del Espíritu habla de que cuando yo empiezo a perseverar en la búsqueda del Señor en mi vida y empiezo a permitir que Él tome el control plenamente de mis acciones, entonces voy a empezar a manifestar otro tipo de acciones y voy a tener una evidencia y una convicción de que soy salvo, de que soy hijo de Dios. ¿Sí? Regalen un momento ahí que listo. Luego Pablo dice, habla de las obras del Espíritu, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Escuchen esto, contra tales cosas no hay ley. Nos está diciendo cuáles son las cosas que empieza a darnos el Espíritu Santo cuando nosotros empezamos a perseverar y a ser diligentes en la búsqueda de Dios, por medio de la lectura, por medio de la oración, congregándonos, poniendo por obra su palabra y no siendo solo oidores, sino hacedores. Pablo lo confirma, lo reafirma nuevamente y dice, frente a tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? ¿Que ya la ley no sirve, que está invalidada? No, significa que estamos por encima de ellas. ¿Y qué significa eso? Que si una persona ya tiene el fruto del Espíritu, es decir, esos 9 elementos,
pues ¿por qué tendría que estar preocupado por invalidar alguna de las normas de la ley? Realmente usted ya debería estar es por encima, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Si usted está tranquilo cuando le toque la policía a la puerta en su casa, usted dice, pero ¿cuál es el susto? Es que llegó la policía y ¿cuál es el susto? ¿Qué hizo? ¿Qué se robó? ¿Qué, a quién? No, vaya y ore tranquilo, sin problema. Usted ya no está sometido a la ley, usted está por encima porque usted está haciendo el bien, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo respecto a esto. Entonces, hace la diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. No como decisiones que yo tomo o actitudes que yo tomo frente a las cosas del mundo o a las cosas de Dios, porque eso me da el reconocimiento a mí. Yo decidí hacer las buenas obras. No, eso es un fruto. Cuando no recibo a Dios, cuando no reconozco a Dios y cuando no tengo de Dios, entonces hago todas las obras de la carne. De ahí que el mundo entonces es totalmente normal. ¿Sí? La película de quién? Pero estoy en reunión, gordo. Dígale a la mamá. De ahí que el mundo entonces en la condición en la que vivimos es perfectamente normal. ¿Y qué significa normal? ¿Que sea bueno? No, normal es que eso es lo que normalmente el mundo debe hacer cuando no tiene a Dios. Lo normal es que es una persona que tira de un quinto piso, Miguel, Samu. Lo normal es que es una persona que tira de un quinto piso, se golpee y se mate, ¿cierto? Eso es lo normal. ¿Es bueno? No, no es bueno, pero es lo normal que le pase a una persona si hace eso. Es normal que el mundo viva como vive porque el mundo no tiene a Dios en su vida. Entonces a uno le ya, a veces hasta todavía uno se impresiona, hoy que descuartizaron a un man, que violaron a una niña, que le sacaron el vientre, el bebé vivo a una mujer, que le abrieron el vientre ahí y todo. Y, uy, qué cosas tan macabras. Y realmente son macabras, pero ese tipo de cosas ya no asombran porque es normal de una persona que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, ¿sí? Y también es normal de que alguien haga buenas obras cuando tiene el Espíritu de Dios en su vida, no por una decisión autónoma, sino por la obra o la ausencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona. ¿Listo? Eso quería acotarles ahí respecto a eso. No sé si Juan tenga más preguntas sobre el capítulo o alguien tenga preguntas sobre lo que les acabo de comentar. No, yo les dejo un espacio para que yo haga unas preguntitas o algo y ya ahorita hago otra pregunta que tengo. Listo. ¿Alguien más? ¿Cómo les fue con los que les acabo de comentar? ¿Surgieron dudas? ¿Quedó claro? Ve, oiga, Jaime, una preguntita por aquí, por mi parte. Bueno, cuando tenemos el Espíritu Santo y estamos obrando y pues estamos viendo en el fruto del Espíritu Santo, ¿qué pasa si cometemos obras de la carne? Tiene que llegar al arrepentimiento para poder seguir viviendo en el Espíritu Santo. Bueno, interesante la pregunta de Nelson. La respuesta está en unos capítulos atrás, ¿sí recuerdan? Cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Porque yo queriendo hacer las buenas obras, no las hago, ¿cierto? Entonces primero dice, como yo hago lo malo, reconozco entonces que la ley es buena, ¿sí? Es decir, la ley me permite reconocer que yo soy pecador. Por lo tanto, si yo reconozco que lo hago es malo, lo que yo hago es malo, entonces la ley es buena, la ley de Dios es buena, ¿sí? Luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Y luego dice, gracias doy a Jesucristo, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, por quien vino la salvación, ¿sí? Es decir, Pablo dice, lo que yo hago en el Espíritu, lo hago por el Espíritu, lo hago porque Dios lo manifiesta en mí. Y lo que hago en mi carne, ya no soy yo el que lo hago, sino que es la maldad la que habita en mí. ¿Se está escuchando ahí, Nelson, o no? Hay que activar el micrófono, muchachos. ¿Se está escuchando ahí en él? Ok, le voy a leer el pasaje concreto para que resolvamos esa inquietud. Sí, estoy leyendo, sino que es que estaba trayendo una cosita. Estaban tocando la puerta, Ok. entonces fue eso. Bueno, entonces Ya dice lo voy que a me buscar. acaba,
En Pero no Romanos, lo que me estás diciendo. está en Romanos, el capítulo anterior. Romanos 7, del versículo 24. Ya le leo. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. ¿Sí? Es decir, no va a haber una forma en que estando en este empaque físico nosotros podamos cumplir perfectamente la ley de Dios. Por eso hay que tener en cuenta todo el contexto de la carta a los romanos, porque Pablo Sí, nos coloca panorama claro y primero nos dice no hay ninguno justo, todos son pecadores, sí. ninguno puede cumplir completamente la ley de Dios. La ley no tenía el propósito de justificarlos a ustedes o de hacerlos santos o puros. La ley vino con la finalidad de que ustedes reconocieran que ustedes eran pecadores, ¿sí? Y eso le da más gloria a Dios, porque solo Dios mismo pudo venir a cumplir su ley. Ahora, Ay, aquí. antes de recibir al Señor, ninguno de nosotros luchaba contra el pecado. Todo nos parecía normal. Ah, es que eso es normal, eso es muy normal. Todo el mundo fuma, todo el mundo bebe, todo el mundo se emborracha, todo el mundo le pega a la novia, todo el mundo le, ¿cierto? Todo el mundo le monta los cuentos. Eso es normal. Recuerdan la definición que les acabé de dar ahorita acerca de normal. Normal es lo que debe suceder cuando Dios no está, ¿sí? Bueno o malo, eso ya no aplica ahí. Es normal, es la consecuencia natural de. Pero ahora que recibimos al Señor, entonces empezamos a buscar del Espíritu y el Espíritu nos ayuda a ir mejorando, ¿sí? Pero es un proceso y ese proceso se llama proceso de santificación. La Biblia habla de 3 etapas de la santidad, ¿sí? Primero, nos dice que cuando recibimos al Señor, entonces ya somos santos para Dios, ¿sí? Ya somos justos para Dios. Uno dice, pero ¿por qué santo y justo si todavía sigo cometiendo pecados? Empieza la segunda parte que es el proceso de santificación, ¿sí? Que es cuando yo empiezo a caminar con el Señor. Aún estando en este empaque, nosotros no vamos a poder cumplir toda la ley de Dios, es decir, vamos a ser propensos a fallar, ¿sí? La tercera etapa de la santificación es cuando dice la palabra que nosotros seremos revestidos con un nuevo cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo espiritual, un cuerpo sin mancha. Ahí seremos completamente santos. Pero desde el principio, desde el momento en que usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios ya lo ve a usted como santo, justo. ¿Sí? Y eso es lo que finalmente importa, al menos en esta condición. Bien, a pesar de que el proceso de la vida sea un proceso de santificación y en algún momento, el momento en que Dios nos llame a su presencia, entonces seremos revestidos con un nuevo cuerpo sin mancha y sin arruga, porque la condición para estar en la presencia de Dios es ser santos, puros y perfectos. Por eso Adán y Eva estaban en la presencia de Dios en el huerto del Edén, porque eran buenos, santos, puros. Cuando desobedecieron, ya inmediatamente aparecieron en otro espacio espiritual, Se que era sintieron que desnudos. separados de Dios. Ya lo oyeron a la Exacto. distancia y dice, oí tu voz en el huerto. La condición, el pecado inmediatamente los separó. ¿Sí? Entonces en este momento estamos separados de Dios y estamos en un proceso de santificación para el momento en que Dios nos revista con su santidad. ¿Listo? No sé si le queda clara ahí la respuesta. Claro, y venga, obviamente, listo. Entonces, la parte de la santificación, que son tres, ¿cierto? A medida del tiempo, o sea, uno va subiendo de nivel a medida que ora, lee y se va alimentando, porque pues son tres cosas: leer la palabra, alimentarse y estar en oración, que son tres armas muy importantes pues para ser santificado y para dar testimonio de hijos de Dios. Y lo otro, ¿cómo jugamos con la mente? Porque están las obras carnales, pero lo que hay en la mente, yo sé que no sale, pero cuando se forma ahí eso en la mente, ¿cómo se puede combatir? ¿O qué dice Pablo Ok, hacia eso? ok, también en los capítulos anteriores hablan de eso. No sé si alguno recuerda qué dice Pablo acerca de la mente. Diego, Juan. Más o menos estaba pensando hace un segundito, pero Ujú. no sabría cómo decirlo pero creo que es como que hemos leído como que transforma el pensamiento. ¿Cómo era? Exacto. Mm, No se amolden a este siglo.
Ajá, eso, sino eso. sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Sí? Exacto. Eso realmente no lo hemos estudiado, pero está en Romanos 12:2. Les comenté que ese era el resumen de la carta a los romanos, pero se los adelanté. Eso es lo que dice Pablo acerca de la mente. Es decir, la mente, también creo que lo estudiamos en un momento con Luisa, hablábamos de que la mente es un archivador, ¿cierto? Y que toda la Eso información que está entra dicho, es lo por que usted le nuestros metía. sentidos, exactamente, toda la información que entra por nuestros sentidos, él la va organizando de manera ordenada, y todo queda ya archivado, ¿sí? ¿Cómo hace usted para llamar esa información? Entonces simplemente por el oído, o por la vista, o por lo que huele, lo que prueba, o lo que toca, ¿sí? Todo lo que usted tenga almacenado allá va a traerle una imagen a su cerebro cuando usted la invoque. Es decir, si usted ha visto una manzana, cuando yo le diga a usted manzana, a su mente se le viene la imagen de una manzana. Pero si yo le digo a usted pispirispi, ¿qué imagen se le viene a la mente? El cerebro procesando y Quedamos revolucionando, pispirispis. ¿cierto? Buscando y buscando y procesando a ver qué desinformación no haya. Solo la palabra pispirispi, pero no hay una imagen que nos permita recordar eso. Como el cerebro almacena todo, la propuesta que hace Pablo es, vea, no se amolden a este siglo, no se amolden a ese sistema, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Por medio de qué? De la palabra. Es decir, empiece a meterle a su mente, a la parte consciente, información nueva, información limpia. ¿De qué sirve esto? De que es decir, la mente funciona tiene la parte consciente y el subconsciente, ¿cierto? En el subconsciente vamos almacenando cosas que nosotros no utilizamos a diario. Por ejemplo, cuando estudiábamos en el colegio, en la universidad, nosotros vimos mucha información, pero vaya a ver si usted se acuerda de todo eso. La información no desapareció, simplemente está ubicada en el inconsciente o en el subconsciente y algo de alguna manera yo la puedo recordar, pero no es fácil. Y no es fácil porque como no la uso a diario, entonces no la mantengo en la parte consciente. Por ejemplo, Nelson debe recordar muy bien la receta para hacer, no sé, qué tipo de plato, Marisco, Nelson. sancocho, cosas de mariscos, comida corriente. Sí, Pero muy. usted se acuerda de la raíz cuadrada de 9. 3 o Bueno, 6. pero le La cuesta, verdad, sí, bueno, pero es más fácil recordarlo o más fácil recordarlo de sancocho. es más fácil recordar. La información es más difícil, o sea, la velocidad en la que busca la información en el cerebro es más lenta o más rápida, depende del tiempo o en la parte que usted dice que se Mire que es guarde. un trasfondo bien interesante. Resulta que el cerebro tiene algo que se llaman las sinapsis o uniones sinópticas, ¿sí? Busquen las sinapsis en internet ahí para que se documenten un poquito. Dice que las neuronas se unen por medio de sinapsis, es decir, realmente ellas físicamente no se tocan, pero están tan cerca que se comunican por medio de arcos eléctricos, ¿sí? Se dice que el cerebro de los niños tienen una red estructural neuronal muy fuerte, ¿sí? Por eso cualquier información que reciben, inmediatamente la almacenan y la siguen manejando y la recuerdan fácilmente y puede cambiar su entendimiento, su procesamiento rápidamente. Pero en la medida que vamos creciendo, nos vamos enfocando en la información de una manera más precisa. Ya nos enfocamos en ser ordenados, en cuidarnos, en las rutinas diarias, en bañarnos, en comer, en dormir, en jugar, en aprender, a estudiar. Y nos olvidamos de muchas cosas que hemos escuchado durante nuestra infancia. Esos recuerdos que se forman en nuestra mente por medio de esas sinapsis, de esas redes neuronales, se debilitan. Se debilitan significa que o se hace más amplia la separación entre las dos redes, entre las dos sinapsis, o ya no hay suficiente energía para que la información en forma de energía eléctrica salte de un lado al otro. Es decir, no hay comunicación. Esos recuerdos que yo no manejo constantemente se pierden allá. Es decir, quedan archivados, pero yo no tengo forma de acceder a ellos porque ya hay una debilidad sináptica para yo acceder a ellos. Eso es el Alzheimer, ¿sí? Digamos que hablándolo de manera degenerativa. El Alzheimer hace que las uniones de las redes neuronales se pierdan, entonces ya yo no puedo buscar recuerdos en todos los espacios de memoria que tengo en el cerebro.
Pablo plantea que nosotros renovemos nuestra mente con información fresca y por eso plantea que leamos la Biblia todos los días, para que tengamos información buena y esa información mala que había en nuestra mente, que aprendimos y que nos incita a hacer lo malo, quede en el subconsciente, ¿sí? Y cada vez intentemos recordarla menos. Ahí va a estar, ¿sí? Y cuando usted vea nuevamente una mujer semidesnuda, desnuda, una imagen, un video, una canción, una palabra, el chiste de doble sentido, cualquier cosa, eso va a volver a fortalecer ese recuerdo y va a volver a la mente. Está en usted la decisión de si alimenta o no ese pensamiento para que eso vuelva ahí y esté en su conciencia, o se alimenta más de la palabra de Dios para que usted tenga recuerdos más frescos y más limpios. Eso es lo que plantea Pablo, eso es lo que plantea Dios. Renuévense por medio de transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Gracias. ¿Qué pasa si todos los días estamos escuchando chistes de doble sentido? Películas viendo películas triple X, o buscando cosas que no debemos, o palabras obscenas, o haciendo cosas que no debemos. Eso está en el consciente. Si yo alimento eso es lo que voy a hacer normalmente y termina pareciéndome normal. Hay un versículo en la Biblia que dice, que lo define exactamente y dice, cauterizada tu conciencia, dice así, está ¿no recuerda dónde está eso? Dice en 1 Timoteo 4:2. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se cambiarán de bando, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esa es la forma, como dice Dios, que nosotros terminamos haciendo lo malo y ya no nos cuesta, ya no nos da dolor, ya no tenemos carga por eso, ya nos da igual. Se nos cauteriza la conciencia por tanto que nosotros practicamos ese pecado, ¿sí? Entonces ya no nos da igual. Pero en la medida, una evidencia también de que de que el espíritu habita en una persona es que cuando la persona peca, siente carga por eso que hizo. Cuando a usted le da igual, le dice, hermano, preocúpese. Sí, preocúpese. Es una señal de alerta. Preocúpese porque ya no hay nada. Pero usted siente carga y dice, le falla a Dios, esto me va a traer malas consecuencias, esto no es lo correcto, no estoy dando buen testimonio, no estoy siendo coherente, tanto que estudio la Biblia y vea eso, ¿cierto? Cuando usted siente cargo de conciencia, eso lo llama a ir a Dios nuevamente, a arrepentirse y a buscarlo más para poder corregir su falta. Esa es la forma como lo plantea Pablo. ¿Listo? Pasemos al versículo 2 del capítulo 8. ¿Qué dice Diego? No lo escuchamos. Otra vez, salga y vuelva y entre. La tengo que conseguir unos nuevos audífonos. O si nos No, dijo, no funciona el no, yo micrófono, sigo. hágale. No. ¿Sí? Yo no lo escucho. No, va a volver a entrar. Bueno. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Nelson? ¿O qué dice Rubén? Pues yo pienso que lo que usted acabó de aclararnos es que Pablo dice que hay que renovar el pensamiento por medio de memorizar los versículos para que, o sea, en la mente también hay un juego, o sea, mire, hay dos luchas, carnal y espiritual, pero mental, ¿sí? La mental, la que usted dice, los recuerdos que nos invaden malos, pero entonces para invadir los buenos en el espíritu hay que comenzar a consumir y consumir palabra, porque en el momento en que vayas a pelear con alguien, vayas a responder feo, vayas a mirar a una mujer con deseo, o muchos problemas que hay en la mente de uno, o pensar sobre una crítica a alguien que a la vez muchas veces nos pasa a los cristianos, por dentro lo estamos matando, ahorcando, sacándole los ojos, pero por fuera le estamos sonriendo. Entonces hay que memorizar un versículo que nos haga fuerte en ese aspecto, hasta que en el momento se nos haga ya un poco más fácil el decir, en el nombre del Señor, yo no me preocupo, o sea, sí, mire, sí, ya, listo. Como la paciencia, practicarla, ¿sí? Practicarla y coger varios versículos y ir alimentándolos a través de todo eso. Pues eso fue lo que yo... Así es.
Eso fue lo que yo dice entendí. Nelson, lo que le dice Nelson ahí, me estaba diciendo Jaime. Yo en estos días estaba haciendo como varios cursos y leyendo acerca de aprendizaje, cómo se aprende y cosas así. Y quedé aterrado de la forma tan fácil de que funciona el cerebro de uno y simplemente cómo lo pueden guiar a uno o cómo el cerebro se guía. Y es como decía Jaime, lo que usted alimenta, para allá se va el cerebro. No es cuestión, yo antes pensaba, lo que yo piense, o sea, lo que yo razone, eso hago. No, eso es falso. Lo que yo alimente, para allá me voy. Hay una dinámica que es muy, muy interesante y después de que yo la hice, no volví a coger las redes sociales hasta mediodía. Inclusive empecé a eliminar una cantidad de cosas de redes sociales porque me di cuenta que así funciona uno. Usted va para donde sus ojos van. Usted va para donde sus oídos van. Es imposible que yo esté escuchando reggaetón del pesado, del que me gustaba antes, y, y estar leyendo la Biblia. O sea, no puedo ir para un lado y para el otro al mismo tiempo. Entonces, me parece muy, muy bonito lo que estaban diciendo ustedes ahora, digamos, lo que estaba diciendo Nelson de que sí debíamos interesarnos más en la Biblia, y lo que decía Jaime también, lo de alimentar. En la alimentación está demasiado, diría yo que es el principio de todo camino. Mire cómo es de complejo el asunto. Yo puedo dar un ejemplo, mire, unas cositas que he aprendido de Jaime, digamos lo que, así lo diría Jaime, pongámoslo con la comida, 7 por 3 es como 21, ¿cierto? Son como 21 comidas a 3 veces al día que usted come, ¿cierto? Entonces, si ponemos esas 3 comidas a la semana, ¿qué pasa? Se puede desnutrir, así mismo pasa la palabra, si no te nutres a diario, te desnutres. Entonces, mire eso que comenta Nelson, lo importante. Primero, esto no es un ritual y no es la condición para usted poder agradar a Dios. Eso es una necesidad. Esa es la condición del ser humano. Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y si nosotros no recibimos la palabra de Dios, pues nuestro espíritu mantiene débil y nuestra carne fortalecida, y por eso hacemos las obras de la carne. ¿Cuántos años llevamos nosotros viviendo de forma mundana? Por ejemplo, un promedio de los que estamos aquí pueden ser unos 30 años, ¿sí? No, yo soy 30 más años jovencito. con información, un promedio. ¿Qué significa eso? Que tenemos 30 años de almacenamiento en nuestro cerebro de información del mundo, ¿sí? Señor. Sí. Y mire lo que dice Pablo en el libro de Colosenses 3:16, dice, No, sí, lo que usted decía, ¿verdad? more en abundancia en vosotros, en abundancia, es decir, se necesita demasiada información nueva para poder cambiar toda esa basura que tenemos en nuestra mente. Mucho se necesita, ¿sí? La gente dice, es que en esa iglesia les lavan el cerebro, y es tal cual, nos lavan el cerebro, porque del mundo lo traemos sucio, contaminado, podrido, y allá nos dicen, venga, con cepillo incluso, hay algunos necesitamos detergente limpio y una cantidad de desinfectantes para poder ser limpios, ¿cierto? El rey David lo dijo de esta manera, hay un salmo en el que dice, ahí les doy un dato mientras busco el salmo, cuando ustedes necesiten fortalecer su relación con Dios, busquen los salmos. Cuando necesiten fortalecer su relación con las personas, busquen los proverbios y el libro de Eclesiastés. Dice, A mí me ha servido mucho el libro de Eclesiastés, se lo recomiendo, me ha servido bastante, bastante. Me dejó con los ojos abiertos. Qué bueno. Dice, mire lo que dice el rey David en el Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón... diciendo los proverbios que para tal cosa está... Ok. No me escucharon completamente. Bueno, la relación con Dios
se fortalece mucho con el libro de los Salmos, porque habla de la relación de un hombre tal cual como nosotros con Dios. Los No, Salmos. que para tal cosa los salmos, que para tal cosa los proverbios. Para el fortalecimiento de nuestra relación con Dios, el libro de los Salmos. Para el fortalecimiento de nuestras relaciones interpersonales, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Y el libro de Cantar de los Cantares de último, aunque a los que están casados pueden empezar a leer. Es muy recomendado. Bueno. Listo, en el Salmo 119, versículo 11, el David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a la mente. Es decir, no obviamente al músculo que bombea sangre en el cuerpo, ¿cierto? Es una manera simbólica de referirse a nuestro corazón. Pero concretamente se refiere al lugar donde habitan nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto, ¿sí? Emociones, voluntad e intelecto. Ese es el corazón o la mente. Son los mismos en la Biblia, ¿sí? Salomón dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿De qué forma entonces puede el hombre obedecer la ley de Dios y agradar a Dios? Pues guardando su palabra de forma abundante. También tiene otro pasaje que me acaba de venir a la mente cuando dice, ¿de qué forma guardará el joven su camino o limpiará el joven su camino? ¿Sí lo recuerda, Rubén? Está el capítulo, el ¿Cómo versículo anterior, Ah, 119:10. Justamente es pues en esa oración que está haciendo David ahí, creo que es David. Dice, no es el versículo 10. Pero yo lo busco. Dice así, Salmo 119, en el 9. Amén, en el 9. Se peló por un versículo. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra o con guardar la palabra de Dios. Con eso guardamos nosotros nuestro camino. ¿Guardar es qué? No, perdón, ahí dices con qué limpiará. ¿Con qué limpiará? ¿Sí? En esta versión Les decía ahorita, dice, llevamos ¿cómo puede 30 un años. joven mantenerse puro? En esa versión, la ¿Cómo nueva puede traducción dice, mantenerse ¿cómo puro? un joven puede mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Obedeciendo la palabra de Dios. Y no podemos obedecer una palabra que no conocemos. ¿Sí? Todo está unido. Todo está unido. Me encanta eso porque la Biblia es un libro como de 44 o 40 autores, con una diferencia desde el primero hasta el último libro, desde el que se empezó a escribir hasta el último que se escribió, porque la Biblia no es un solo libro, sino Biblia significa libros, ¿cierto? Unión de libros. Y desde el primero hasta el último hay una diferencia como de 1600 años, pero guardan una perfecta coherencia entre ellos. Y con diferentes profesiones, diferentes ocupaciones, pensamientos, culturas, tradiciones, una cantidad de cosas, pero todos hablaban de lo mismo. Pablo aquí nos está diciendo, vean, la palabra de Dios muere abundantemente en ustedes, porque es la forma como ustedes pueden conocerla para obedecerla cuando el Espíritu habita en ustedes. Ese es el proceso. Ese es el proceso. ¿Listo? Así cumpliremos lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Dice, ya no vivan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto. Amén. Yo les iba a decir, era que bueno, al principio cuando me leí este capítulo, pues lo vi extenso, pero pues lo sentía resumido. No lo sentía lo vi extenso en letras, pero no como en una discusión o algo así. Y no, pues la vida en el Espíritu, que todos estamos con Dios, que Él nos tiene la gloria futura, nos lo tiene prometido, que eso es para nosotros. Nada puede separarnos de Dios. Pues, resumen de ese capítulo, perfecto. Y viendo esto que llevamos 5 días con este capítulo. Ajá. Y no lo hemos desarrollado todavía. Exacto. Y hoy vimos solo el versículo 1. Eso es escudriñar. Jesucristo dice, si creyeras en mí, conforme dice la Escritura, de tu interior correrían ríos de agua viva. Es decir, si creemos en Él, como lo describe la Escritura, no al Dios que nosotros nos imaginamos, al que nos han contado, no, al que dice la Escritura. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí?
Hay que inquirir. Inquirir significa profundizar, escudriñar, navegar en ese, es decir, conocemos creo que más del océano que de la misma Biblia, porque es palabra viva. Y cuando usted vuelva y la lea solo, vuelva y Dios le habla. Y varias veces cuando usted vuelve y la lee, vuelve y le habla, porque hay información ahí, sabiduría contenida en esa palabra. Y a medida que vaya aumentando su discernimiento, es decir, su capacidad para digerir la información, pues Dios le va a ir revelando más información. Entonces, uy, Jonathan, uy, ¿qué significa eso tan brutal? ¿Cierto? Mensajes ocultos para los que escudriñan, ¿cierto? El que no escudriña, pues no puede encontrar lo oculto. Así concluimos entonces, muchachos, yo creo que el estudio del día de hoy, mañana procuraremos avanzar un poco más o lo que sea necesario, ¿sí? Lo que sea necesario, porque está espectacular.